En cambio, sí se están inventando muchas cosas para las ollas comunitarias, ¿no, Mauricio? Que también tiene sobrecostos. También tiene sobrecostos, también tiene incumplimientos. Juan Pablo, recordemos que la semana pasada hablamos de la situación que se está presentando con las ollas comunitarias en La Mojana, en los 11 municipios que conforman esta región, y que en algunas partes no están llegando los alimentos, tampoco se les está pagando a quienes se están manipulando los alimentos, a las señoras que están manipulando estos alimentos. Hablamos con un señor que se llama Carlos Zuleta, usted recordará, quien es el enlace de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en La Mojana, y pues él nos decía que no tenía conocimiento, que nos comunicáramos con una persona que él nos iba a dar el contacto. Efectivamente nos pasó su teléfono, nos dijo que era de la señora Lourdes, y pues yo le marqué a ese número, y ese mismo número es el que yo encontré que corresponde a la Fundación Semillas de Vida para Colombia, la fundación encargada de pues suministrar todos estos alimentos y de operar estas ollas comunitarias, y que se supone estarían en cabeza de las juntas de acciones locales, y pues hasta el momento nadie responde ese teléfono. Es decir, en este momento no sabemos qué va a pasar con ese programa, cuándo se va a reactivar nuevamente. Sin embargo, allí crecen las denuncias, Juan Pablo, y hoy tenemos a un líder que también está diciendo que se han presentado irregularidades, y ya le mandaron una carta al presidente Gustavo Petro, en el que le piden, entre otras, que vuelva el anterior director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el señor Javier Pava. Nos acompaña Agustín Rey, veedor municipal de Sucre, en el departamento de Sucre. Bienvenido a Sigue la W. Bueno, ¿cuál es esa petición puntual que ustedes están haciendo al presidente Gustavo Petro? ¿Cuáles son esas inconformidades y cuáles son esas irregularidades que se están presentando en La Mojana con las ollas comunitarias? Es para mí, soy Agustín. Sí, señor, adelante, don Agustín, adelante. Bueno, en principio, el señor Zuleta, yo lo conozco a él fue el coordinador del pacto histórico en las pasadas elecciones. Por cosas de recomendación de la senadora Catalina Pérez, pues me pusieron a mí al frente de la coordinación municipal. Yo finalmente, para hacer esto breve, renuncié del pacto histórico, renuncié de Colombia Humana, y no me metí en política porque no soy político. Él, pues, me parece un tipo bien intencionado, pero lo escuché la semana pasada y me parece un desacierto lo que dice él, lo que dijo él. Primero, lo que se están quejando las comunidades. En este momento conformamos una red de líderes de toda La Mojana. Mire, desde Magangué, Monposta, La Nueva, todos están desconcertados absolutamente con ese tema de corrupción de las ollas comunitarias. ¿Qué están haciendo ahora? Están centralizando el acopio de los mercados en Sincelejo. ¿Quién vende eso? No se sabe. Cuando los mercados, los perecederos y no perecederos llegan a las localidades, la comida llega podrida. ¿Y por qué? Porque ese es un negocio que están centralizando. Y eso en manos de Zuleta, porque es la denuncia que tengo de los líderes. Cuando va a los territorios, hace 4 o 5 días estuvo en Guaranda él, y estuvo en Sucre. ¿Con quién se reúne él? Don Agustín. Don Agustín. No puede ser. Don Agustín, esto sí es como en las películas. Sí, ¿Ah? Y el tesoro está. Don Agustín. Ay, ¿qué No puede pasó ser. con la señal? Es que Era justo pues cuando decir con quién se reúne él. Sí, claro. No puede ser. Vamos a Andrea, retomar ¿qué la es esto? comunicación. Pues es que esto lo está ¿Quién diciendo tuvo una la persona culpa? Hombre. que está señalando y que está haciendo también un proceso de autocrítica muy, muy fuerte. Don Agustín. Ahí Ahí está. Don Agustín, se nos cortó la comunicación justo cuando usted dijo la siguiente expresión. ¿Con quién se reunía él? Y ahí quedamos. ¿Con quién se reunía? Pues mire, no es más, como Zuleta es nombrado por Olmedo, mire, 5 días después, 21 de diciembre, sale una foto en las redes sociales, el alcalde de Sucre abrazado con el director Olmedo. Eso no se hace, hombre. Él desprecia a la comunidad, no le da rasquiña con los campesinos, él toma fotos con los líderes. Lo que acabamos de ver, lo que ustedes presentaron en La Guaira, así es en todas partes. Entonces, le está haciendo un flaco favor este señor al presidente, al gobierno del cambio, independientemente de quién sea, puede ser Uribe, lo que sea, no importa. Aquí el tema es que hay altísima corrupción y en La Mojana no queremos personajes y no vamos a permitir como vocero de Guardianes del Cambio que haya corrupción. Mire, hay 1.2 billones de pesos para La Mojana y estoy seguro que eso se va a vaporizar. Lo que hay en este momento del Caragato, un terraplén, pregúntele al SECOP cuánta plata han desembolsado ya. Ya no debe haber un peso.
todo eso se evaporó. ¿Quiénes son los contratistas? Son los mismos de siempre. Las personas que contrataron 5 camiones, 5 buses para ir de La Mojana a Bogotá a aplaudir a Olmedo. ¿Qué es esa vaina, hombre? ¿Qué es esa vaina? Claro. Qué falta de respeto. Y Don este señor Agustín. Zuleta, con todo respeto, no tiene ninguna autoridad para él. Está hablando de este señor de San Marcos que entrevistamos, que es un señor humilde, un señor sencillo, que fue candidato a la alcaldía. ¿Y por qué perdió? Perdió porque los amigos de él compraban los votos y todos los alcaldes de La Mojana son de votos comprados, eso lo sabe todo el mundo. De hecho, el alcalde del municipio donde yo soy, Sucre, está demandado en tribunal porque no cumple. Son bandidos, todos son de una u otra manera, compran votos, con puestos, hasta con amenazas, compran votos. Entonces, allá no se va a legitimizar nunca el cambio, nunca va a existir eso. Don Agustín, y pues justamente por todas estas inconformidades que hay por parte de algunos líderes allá en La Mojana, es que ustedes se reunieron virtualmente con el señor Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre otras para que él dé su diagnóstico y también para enviarle esa carta al presidente Gustavo Petro para que nuevamente lo vuelva a nombrar. Y estamos justamente con el señor Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bienvenido a Sigue la W. Usted ha tenido la oportunidad de escuchar a estas comunidades, ha tenido la oportunidad de ver lo que está pasando en La Guajira, en La Mojana, en diferentes regiones con la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Don Javier. Don Javier Don Pava. Javier Pava. Vamos a intentarlo. Ahí está, ahí está. Don Javier, actívenos el sonido porque tenemos la imagen pero no lo oímos. Adelante. Un segundito. Eso, ahora sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, señor, le escucho. ¿Qué nos puede decir frente a todo este panorama de lo que viene pasando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidad en la que usted estuvo y pues que ahora está en manos de Olmedo López y que ha presentado una serie de irregularidades con las ollas comunitarias, con los carrotanques, bueno, en fin? Realmente muy doloroso este escenario que se muestra y para mí pues es muy preocupante porque no refleja realmente lo que ha sido los intereses del presidente y nosotros que defendemos este gobierno y que estamos convencidos de que este es el camino para lograr los cambios en el país. Pues es delicado lo que sucede allí. Espero, digamos, que esto se aclare, que las cosas sean resueltas de la mejor manera en función de las comunidades. Creo que lo que acaban de mostrar ustedes en esa relación entre políticos y la contratación pues es muy delicada y realmente tenemos que alejarnos de eso. Los líderes de La Mojana me han estado llamando preocupados por el tema de las ollas comunitarias, porque este fue un esfuerzo que lideró el presidente y que desde la unidad empezamos a realizar en contratación directa con juntas de acción comunal, porque estamos convencidos de que efectivamente era con ellos con quienes deberíamos trabajar para garantizar que realmente esas ayudas y la comida llegara directamente a las comunidades y apoyar lo que eran los productores locales. Don Javier, le voy a pedir 10 segundos, tengo que hacer aquí una pausa comercial y regreso con usted. 10 segundos me demoro porque quiero que ahondemos un poco en el concepto de las ollas comunitarias, que sin duda como propuesta y como solución a un problema de dificultad para garantizar el alimento a los colombianos es muy importante. Pero la pepa del asunto está en que esto se enfoque bien y lo administre quien garantice transparencia. Deme 10 segundos y vuelvo con usted en segundos. Aquí sigue la W. Estamos de regreso, sigue la W, volvemos con Javier Pava, él fue hasta hace unos cuantos meses el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, un hombre además experto en la atención de emergencias, un hombre que tiene muchísimos pergaminos, pero muchísimos pergaminos para haber estado al frente de este organismo. Lamentablemente él salió de allí, llegó don Olmedo y pues ya hemos visto lo que ha pasado, pero yo quiero hablar, don Javier, de el concepto y la idea inicial de las ollas comunitarias, porque usted empezó a ponerlas a andar. Luego, pues como que se ha descarrilado un poquito el tren, pero ¿qué es lo que se busca y sobre todo de qué manera se busca que sea la misma comunidad la que maneje esos recursos y garantice que esto se convierta en seguridad alimentaria para los colombianos? Sí, a ver, inicialmente las cosas arrancan de la siguiente manera.
Generalmente después de una tragedia siempre lo que vienen son las ayudas humanitarias de emergencia, que están compuestas por elementos perecederos y no perecederos. La principal necesidad es el tema alimentario y esto viene sufragándose a través de lo que son unas cajas de ayudas humanitarias de comida no perecedera para las familias damnificadas. Esto, digamos, garantiza durante un tiempo, digamos, que las familias tengan algún acceso a alimento. Sin embargo, es alimento frío, no alimento caliente. Por lo tanto, una de las decisiones al entrar el gobierno, el presidente Petro, era que las comunidades damnificadas recibieran un alimento caliente de manera inmediata. Y esto se lograba sencillamente teniendo ollas comunitarias, como lo que normalmente se usa en cualquier proceso, digamos, de emergencia, y esto implicaba que lográramos tener quienes desarrollaran ese proceso de ollas comunitarias. Y son directamente las juntas de acción comunal quienes están mucho más próximas, mucho más cercanas a los damnificados que pudieron realizar esa actividad. Por eso, la contratación se hizo directamente con las juntas de acción comunal para que ellos prepararan los alimentos y garantizaran que les llegara a los damnificados. Con este proceso de ollas comunitarias se buscaba igualmente que se comprara en los mercados locales los productos locales que permitiera reactivar económicamente la región y que permitiera realmente estos espacios volverse unos espacios, digamos, de resolver problemas de recuperación, ayudar a las familias. Y realmente funcionó muy bien en la Mojana y en todos los lugares donde los desarrollamos. En la Mojana también hubo un efecto muy importante, porque aparecieron nuevos liderazgos, diferentes a los liderazgos típicos que habían en la Mojana, digamos, de finqueros o grandes propietarios de tierras, y aparecieron unos nuevos liderazgos de comunidades que, digamos, estaban muy cercanas a los damnificados, y para nosotros fue muy importante ese proceso. Sí, director, yo quiero preguntarle por la razón de ser de una emergencia y vuelvo al tema de los carrotanques, porque estos carrotanques se adquirieron bajo una emergencia y justamente por ello no tuvieron que surtir todos los procesos que normalmente se realizan cuando se va a hacer una compra tan grande por parte del Estado colombiano. Y es que en este caso, a pesar de hablar de una emergencia, se compraron unos carrotanques, pero estos duraron un mes paralizados. Cuando nosotros hablamos de una emergencia, director o exdirector Pava, ¿cuál es la premura de este tipo de contratos? Es decir, usted hoy adquiere unos vehículos, hoy adquiere unas fumigadoras, ¿inmediatamente al otro día deben estar funcionando? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente: frente a una situación de emergencia, lo que debemos garantizar es el bien o servicio que se quiere, digamos, que se necesita para atender a los damnificados. En este caso es el suministro de agua y hay diferentes estrategias para garantizar el suministro de agua. Unas acciones que pueden ser efectivamente adquirir unos carrotanques o alquilar unos carrotanques, pero que tenemos que garantizar que el agua llegue. Nada sacamos con tener el carrotanque si no tenemos el sitio de suministro de agua, no tenemos la estrategia de distribución y no tenemos los sitios donde las familias van a dejar el agua para, digamos, su uso. Entonces aquí todo el plan tiene que tener establecido ese tipo de estrategias. Cuando, digamos, hablamos de un tema de una emergencia, habrá que ver también el tiempo que va a durar la emergencia, los costos que esto tendría, y normalmente lo que se hace es que una vez definido el tema del bien o servicio que se requiere, se tramita a través de lo que es el tema de proveeduría. Ese tema de proveeduría es un tema que es muy grave, lo que está pasando en la unidad, y que realmente requiere una modificación a fondo, una reestructuración del todo, porque realmente puede volver a caer en la misma cada vez que se tramita ese tipo de proveeduría. Pero acá lo importante no es el carrotanque, es garantizar que el agua efectivamente llegue a las familias que lo necesitan. Pero además que esto esté unido a una solución definitiva, porque efectivamente no podemos quedarnos solamente en acciones reactivas, porque cada vez que venga una nueva temporada seca, pues vamos a requerir de los mismos carrotanques. Se requiere solucionar de manera efectiva la situación de desabastecimiento de La Guajira o de cualquier otra zona. Don Javier, usted cuando llega a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se encontró con una serie de irregularidades de la anterior administración y usted las denunció y pues ahora estamos viendo que se están presentando nuevamente algunas inconsistencias en todas estas órdenes de proveeduría. ¿Usted cree que se está improvisando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o por lo menos que continúa la corrupción? Acá hay un tema que he identificado efectivamente, que hay unas situaciones
que son ese tema de las proveedurías. Este tema de la proveeduría requería una reestructuración a fondo. Intentamos trabajar con la Colombia Compra Eficiente, establecer un nuevo acuerdo de proveedores para poder definir un nuevo mecanismo. No logramos concretarlo y lo que vimos es que posteriormente lo que se ha vuelto es al viejo mecanismo que existía de sencillamente citar a unos oferentes que están en la base de datos que es muy reducida en la unidad, porque efectivamente los oferentes que pueden ofrecer los servicios en su completitud son muy pocos y estos sencillamente lo que generan es un acuerdo o unas mafias que presentan unas cotizaciones con unos costos, unos sobrecostos muy altos, sobre todo porque también ellos tienen claro de que hay un riesgo muy alto en la fecha de pago. Entonces, realmente eso no lo incluyen en el estudio de mercado, pero sí un proveedor generalmente coloca un sobrecosto de un 30 hasta un 50% porque no tiene claro cuándo se le va a pagar. Entonces, ese tipo de efectos existen allí. Ese tema hay que resolverlo de manera estructural y yo sí realmente pues, he estado muy atento a estas circunstancias en términos de hacer una propuesta, de modificar de manera real y efectiva ese tipo de procesos, porque fácilmente cae nuevamente en temas de mafias, de proveedores, de clientelismo, de políticos e incluso de corrupción. Y pues fácilmente, digamos, cualquiera que haya ahí que no conozca de manera específica ese tema administrativo y financiero, fácilmente o termina amparando a la corrupción o sencillamente termina por fuera, porque efectivamente estas mafias empiezan a presionar sus salidas. Finalmente, Javier Pava, quiero preguntarle por un tema que es inevitable hacerle esta pregunta, porque es que usted ha sido una persona cercana al ahora presidente Gustavo Petro, incluso cuando él estuvo como alcalde de Bogotá. Pero entonces el presidente Gustavo Petro dio con una buena intención este anuncio de los 40 carrotanques. Ahora con estas fotografías, como hemos evidenciado, pues los políticos están al acecho de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El presidente Gustavo Petro lo sabe, pero no hace nada, lo comparte respecto, por ejemplo, al peso tan grande que tiene el senador Carlos Trujillo y con estas advertencias de irregularidades con la entrega de los carretanques, o él no sabe y están tomándose la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en La Guajira y en otros departamentos para fines políticos sin que se evidencie técnicamente que están prestando un servicio como lo ordenó el presidente Gustavo Petro. El presidente siempre ha sido muy enfático en buscar que los problemas a estas familias damnificadas se resuelvan a fondo, que realmente haya una justicia frente a ese tipo de cosas, y sobre todo el tema de la transparencia. Él ha sido un luchador incansable siempre contra el tema de la corrupción, por eso pues digamos que esto esté pasando allí, creo que para él también es muy doloroso y seguramente tomará decisiones en función de lo que allí ha aparecido y las evidencias y los registros que existen al respecto, y seguramente también escuchará al señor Olmedo, digamos, de pues, su versión frente a cada uno de estos cosas para tomar una decisión. Yo estaría confiado que el presidente tome las mejores decisiones frente a esta situación. Igualmente, pues yo estoy en toda la disposición de colaborar en lo que él así lo considere para ayudar a que estas cosas se mejoren, se resuelvan, porque realmente es un tema muy importante para el país, es una necesidad y una urgencia permanente, los temas de desastres que requieren una atención efectiva, eficiente y sobre todo de manera que permita resolver los problemas hacia largo plazo. No podemos quedarnos siempre detrás de la emergencia. Yo estoy ahí en toda la disposición de poder colaborar desde donde se considere que puedo hacerlo. Andrea, yo aquí trato de interpretar lo que nos está diciendo nuestro invitado, Javier Pava, pero Andrea, yo creo que ha sido clarísimo. Número uno, el presidente quiere son soluciones que duren. Claro. No seguir atendiendo emergencias, lo acaba de decir don Javier Pava. Sí. Pero lo otro es el dolor que puede sentir el mandatario por cuenta de una situación como esta, que en realidad es lamentable, porque pierde el gobierno, las comunidades no ganan y al contrario, el problema sigue ahí. Claro, es que no sé si estoy yo aquí tiene usted leyendo toda la demasiado razón. entre líneas a don Javier, ¿no? Pero entonces falta ver qué decisiones va a tomar el presidente Gustavo Petro, porque en últimas él se debe a la ciudadanía que votó por él en las elecciones. Y si no siguen las directrices como las ordenó, ¿qué está pasando? Mauricio. Sí, señor. Para finalizar, don Agustín, ¿ustedes ya tuvieron respuesta por parte del presidente frente a esta petición o cuál cree que sea la salida inmediata?
Bien, nosotros radicamos hoy a las 10 de la mañana en Infopresidencia y contactopresidencia.gov.co. Lo compartimos en medios con ustedes también y le hicimos una copia de cortesía al doctor Pava porque basado en lo que él nos contó y lo que la comunidad de toda la Mojana nos contó, es que él hizo una excelente gerencia. ¿Por qué salió? Fueron cosas políticas. Lo que creemos es que el gobernador de Sucre hicieron un sindicato de gobernadores, Sucre, Bolívar, y lo presionaron porque el doctor Pava no les estaba dando los contratos a ellos. Hicieron tanta presión mediática, pues que el presidente se vio forzado pero el doctor Pava cumple todas las condiciones para que él siga. Primero, porque él se identifica con las comunidades. A ver, uno cuando hace un equipo de fútbol, ¿qué hace, compadre? Uno pone el portero de su gente, el defensor de su gente. Uno no puede un partido político a poner el portero del otro equipo ni al porque terminan metiéndole gol, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, si la dirección de unidad de riesgo y el fondo de adaptación, que también está corrupto, tienen que sacar a todo el mundo. Mire, ahí hay funcionarios que tienen 8 o 10 años. Cuando hay una política de gobierno en las regiones, ¿quiénes van? Esos funcionarios de mando medio. ¿Y con quiénes se solidarizan ellos? Con los alcaldes y politiqueros de cada localidad. Entonces no se está haciendo el cambio. La región está abandonada. El mapa hidrológico de la Mojana, a pesar de que es una tierra bonita y fértil, está abandonado y no ha llegado el cambio. Mire, de los muchos municipios de Sucre, después de 35 años, nunca había ganado antes un movimiento alternativo. Y Sucre, que es un municipio de 37,000 habitantes, del cual yo soy, primera vez que nos ganamos a Fico, nos ganamos a todos esos bandidos. Y no estoy hablando para hacer política, estoy hablando porque nosotros estamos buscando que nos dé una mano para el cambio en las comunidades, el cambio en las políticas, el cambio en las prácticas políticas, etc. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente? Hombre, la comunidad lo está pidiendo, ya le mandamos un oficio en ese sentido, que nombre quien quiera. Lo que no queremos es que nombre un político. Ahí no puede ser un político para que se amanguale con los bandidos de siempre. Ahí tiene que ser una persona seria que conozca el tema ambiental y que sepa y que tenga identidad política con las bases comunitarias. Claro, y eso que es lo no abrace con los políticos. Sí, y eso es lo que ustedes están pidiendo, soluciones de fondo y sobre todo que se cumpla con este programa de ollas comunitarias allí en la región de La Mojana. Don Agustín Rey, veedor municipal de Sucre, muchas gracias por estar en Sigue la W y también muchas gracias al señor Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Mauricio, seguimos pendientes de las ollas comunitarias. Seguimos. Y sabe que lamentablemente, Andrea, están ubicadas en zonas muy apartadas. Sí. Es difícil hablar con los beneficiarios, pero deberíamos tratar de hablar directamente con ellos, Mauricio, Sí, señor. para que nos cuenten qué es lo que está pasando, dónde está el cuello de botella. Claro, y vuelvo y le insisto, nosotros nos comunicamos con esta fundación, la Fundación Semillas de Vida para Colombia, que son los encargados de operar estas ollas comunitarias que están en Sincelejo, y pues hasta el momento no hay respuesta alguna. Y según el señor Carlos Zuleta, pues era el quien debería responder esta fundación por lo que está pasando allí en La Mojana.